Recuerdo la historia de un amigo nuestro que sufrió los embates de una adicción a las drogas. Él tenía una fuerte adicción a la cocaína y a la marihuana. Y en el transcurso de su vida esto fue creciendo y aumentando al grado que a los pocos días antes de nacer su hijo, su esposa lo dejó, no quería volver a saber nada de él. Su familia se destruyó, por ende, su familia le dio la espalda, tenía problemas con la justicia, lo andaban buscando muy apresuradamente por los líos que él había cometido en su vida. Y tuve la oportunidad de conocerlo exactamente en un centro de rehabilitación. Su tiempo en el centro de rehabilitación le abrió la puerta a algo grandioso que él vivió. Él se encontró ahí con el Señor Jesucristo y con su Espíritu Santo. Y empezó un proceso de cambio y transformación en su vida. Increíble para los que lo conocimos. No fue nada rápido ni nada fácil, pero la forma y el poder con el que Dios actuó sobre su vida fue impresionante. Y a muchas personas que lo rodeábamos nos abrió los ojos en cuanto a la capacidad y el amor de Dios para transformar la vida de una persona a través de su Espíritu Santo. Y el Señor utiliza muchas veces, y en la Biblia lo podemos leer, situaciones de personas en un estado de calamidad, en una situación difícil, dolorosa, personas con adicciones fuertes, que destruyeron sus hogares, que destruyeron su propia vida para enseñar grandes verdades. La misericordia de Dios es tan grande que nos muestra a través de estas vidas que podríamos desechar o catalogar de vidas sin valor, verdades que pueden transformar la vida de cualquier ser humano. Y hoy queremos hablarte de una historia que vivió Jesucristo cuando Él llega al pozo de Jacob y se encuentra con una mujer que tenía una reputación mala, que había vivido y que había padecido muchas cosas serias y tristes en su vida, por sus mismas debilidades, adicciones, por su mismo carácter. Y el Señor se le acerca de una forma tan amorosa y tan amable. El Señor Jesucristo se acerca al pozo de Jacob y le dice a la mujer samaritana: dame un vaso de agua, dame de beber. Y la mujer sorprendida le contesta: Señor, si los judíos y los samaritanos no compartimos los mismos utensilios, ¿cómo es posible que tú me estás pidiendo agua a mí? Y el Señor le contesta maravillosamente: si tú supieras quién es el que te está pidiendo el agua, más bien tú se la pedirías a Él. Rodea la conversación Jesucristo de la promesa del Espíritu Santo, con el cual vendrá la presencia del Señor y la restauración de vidas a todo el pueblo de Israel y a todos los pueblos que le rodeaban, es más, a todas las naciones del mundo. Y a través de esta conversación, esta mujer transforma su vida para darnos una lección muy grande que ha cambiado la vida de miles y millones de personas a poder entender qué significa la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Qué es lo que Dios está buscando para este tiempo? Y para seguir hablando de esta historia, para seguir narrando esta historia, quiero invitar a Andrés que nos continúe hablando de ella. Claro, Estuardo. En Juan 4, 20 y 21 sigue el diálogo entre Jesús y la mujer samaritana. Y en el 4:20 la mujer samaritana le dice a Jesús: Señor, nuestros antepasados adoraban en este monte, pero ustedes los judíos dicen que el lugar de adoración es en Jerusalén. Y quiero detenerme ahí un momento. No sé si tal vez cuando hemos leído la Biblia nos pasa que nos perdemos un poquito en tiempo, en lugar o el porqué de las cosas. Pero siempre es bueno tener un contexto de lo que estamos leyendo. La mujer samaritana dice en este monte. En este monte se refería al monte Gerizim. Este monte era donde el reino del norte y los samaritanos iban a adorar. Por otro lado, dice que en Jerusalén donde estaba el templo, ahí el reino del sur y los judíos iban a prestar adoración.
Pero ¿por qué es tan importante un lugar y el otro? ¿Por qué el énfasis de ambas cosas? Y era que la presencia de Dios no se encontraba en todo lado. La presencia de Dios únicamente descendía en un lugar en específico y la gente tenía que ir a esos lugares para poder adorar. Y cabe destacar que era una adoración indirecta, ya que únicamente el sumo sacerdote podía entrar a la presencia de Dios, podía entrar al lugar santísimo para presentar adoración. Pero a mí me llama la atención la respuesta de Jesús, porque Jesús no se enfoca ni en un lugar ni en el otro. Y en el 21 dice: mujer, pero llegará el tiempo que ni en este monte ni en Jerusalén ustedes adorarán al Padre. Y Jesús hace énfasis a quién va la adoración, y es lo que nosotros tenemos que enfocarnos, a quién estamos adorando, y es al Padre. Y también dice que llegará el tiempo, y esto se refiere porque Jesús sabía que por medio de su sacrificio Él iba a abrir las puertas para que tuviéramos acceso directo a poder adorarle 24/7 al Señor, acceso directo a poder tener la presencia de Dios en todo lugar. Y la mujer samaritana le contesta a Jesús desde su costumbre, desde su tradición. Le dice: pero si es aquí, y si no es aquí no puedo adorar, o es allá. Pero yo no sé si ahorita, en este tiempo de pandemia, tal vez nos hemos sentido un poco largos de Dios, hemos sentido que no podemos adorar debido a que no podemos asistir a la iglesia físicamente, al auditorio, o ir a los lugares donde era costumbre para nosotros ir a buscar de Dios. Pero hoy Jesús te quiere decir, es que no es en el auditorio, no es el lugar, es por medio de mi Espíritu Santo que podemos entrar a adorar, una adoración real. Y quiero contarles una experiencia. En este tiempo que ha estado lloviendo mucho, llegó una noche y empezó a llover bastante fuerte y empezó una gotera en mi casa. Eran como las 10 de la noche, entré en desesperación de qué iba a hacer en ese momento y se me ocurrió orar y pedirle a Dios que parara esa gotera. Y para mi sorpresa sí paró, lo cual me hace ver que hasta en esos pequeños detalles Dios también nos escucha. Pero en ese momento pude sentir algo de Dios para mi vida y quiero compartírtelo. Yo pude sentir cómo Dios me decía: yo quiero inundarlos, quiero que todos ustedes estén llenos de mi presencia, quiero escucharlos adorar. Pero ustedes pueden poner un tapón a eso, pueden detener, igual que esa gotera, pueden detener eso. Y yo decía: Dios, ¿cómo yo puedo detener? ¿Cómo yo puedo ponerte un alto? Y me decía: sí. Porque podemos poner de excusa que es que no puedo ir al auditorio, entonces no puedo adorar. O es que tengo mucho trabajo, tengo mucho estudio, tengo muchas cosas que hacer y no puedo adorar. Y yo decía: Dios, tenés razón, depende de nosotros. Depende de nuestro espíritu, nuestra disposición de querer adorarle a Dios. Y adorarle por lo que Él es, por lo que Dios ya ha hecho. No adoramos por si me siento bien o me siento mal, es por la esencia de que Él es nuestro Padre. Y quiero contarles para terminar una historia. Se recordarán cuando ya David era rey, que venía entrando a la ciudad y en ese momento él estaba, dice que en sus trapos, que hoy en día sería prácticamente en su ropa interior, y él dice que danzaba, bailaba, y yo me ponía a pensar: Dios, él no tenía la presencia de Dios en todo momento, y aún así su vida era una adoración completa. Y me puse a reflexionar, si David podía adorar de esa forma, podía vivir de esa forma, nosotros que tenemos la presencia de Dios, ¿cuánto más podríamos hacerlo? Y tal vez no lo hacemos. Y me surge una pregunta que quisiera hacerla. ¿Vamos a ser como la mujer samaritana y nos va a importar más el lugar de dónde ir de vez de la adoración? ¿O vamos a ser como David y tener un corazón genuino para adorar y presentar una adoración limpia y real a Dios? Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque precisamente esos adoradores son los que el Padre anda buscando para que le adoren. La pregunta es: ¿por qué estará el Señor buscando verdaderos adoradores? Podemos pensar en nuestra lógica humana, que cuando nosotros buscamos algo es porque tenemos necesidad de eso. Buscamos alimento porque necesitamos saciar nuestra hambre. Necesitamos ropa que ponernos, por eso la buscamos. Cuando buscamos un empleo es porque necesitamos dinero para poder pagar nuestras cuentas, para poder proveerle a nuestras familias. Y así podríamos hacer un gran listado. ¿Qué significa todo esto? Que en nuestra mente, cuando creemos que necesitamos algo, cuando buscamos algo, es porque necesitamos suplir algo en nuestra vida. Ahora vuelvo a preguntar, ¿por qué está buscando Dios adoradores entonces? ¿Busca Dios que se le adore?
Definitivamente, Dios tiene la mejor adoración en el cielo. Podríamos aquí en la tierra nosotros juntar a mucha gente, a muchos músicos muy experimentados, poner las mejores letras de alabanza, los mejores cánticos, hacer la mejor producción. Y con toda nuestra experiencia, con todo lo que sabemos, no podríamos compararnos a ese nivel de adoración que Dios está recibiendo continuamente en el cielo. Así que Dios no está buscando la adoración en sí. Dios está buscando a las personas para que lo adoremos. Dios está buscando verdaderos adoradores. Y quiero hacer hincapié esta vez en una escritura muy importante, en una historia que todos conocemos, la historia del mismo David, como lo decía Andrés, que ya lo mencionó. Él era un joven, un muchacho que tenía su corazón dispuesto, que tenía un corazón en sintonía con el corazón de Dios. Hay una escritura en 1 Samuel 13 que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Dice esta escritura: mas ahora tu reino no será duradero. El Señor se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual el Señor ha designado para que sea el príncipe sobre su pueblo. Me imagino a Dios haciendo una especie de escaneo por todo el pueblo de Israel, dirigiéndose específicamente a la tribu de Judá y luego a la ciudad de Belén, donde habitaba un hombre llamado Isaí, que tenía muchos hijos, pero había uno en particular, el que cuidaba las ovejas de su padre. Ahí se dirigió el profeta Samuel. Ahí, precisamente, encontró a un muchacho, un varón, que tenía el corazón en sintonía con Dios. Muchos recordarán esas historias sobre cuando David se enfrenta con el gigante Goliat, sobre esa ocasión donde el rey Saúl mandó a llamar a David para que le tocara el arpa, porque un espíritu maligno lo atormentaba día y noche. Así como Goliat, David tuvo la autoridad que Dios le dio. Así como el espíritu maligno en la casa de Saúl, David tomó la autoridad que Dios le dio. Así que quiero decirte algo hoy. Cuando nos preguntamos, ¿para qué o por qué Dios está buscando adoradores? Yo encontré algo muy especial, algo maravilloso. Y es que Dios busca adoradores verdaderos porque nos quiere delegar una gran autoridad en nuestra vida. Pero ponle atención a esto. Esto no viene como resultado de una imposición de manos, como un evento bonito al que asistimos. Ni siquiera con pasar mucho tiempo leyendo historias o leyendo la palabra de Dios inclusive. Viene como resultado de un caminar, de un corazón agradecido, de una persona que ha vivido dispuesta a rendirle la voluntad al Señor. Entonces, esto de adorar al Señor en espíritu y en verdad, definitivamente es un proceso en nuestra vida. Y yo quiero retarte hoy para que tú estés dispuesto a meterte a este proceso. Un proceso en el que el rey David estuvo dispuesto a pasar. Este proceso tiene que ver con soltar malos hábitos y adquirir los buenos hábitos que Dios te está dando. Mira, adorar a Dios tiene muy poco que ver realmente con cantar alabanzas. Tiene que ver muy poco con la música. Y aunque sí tiene que ver, lo que Dios te está demandando hoy es un corazón lleno, dispuesto, agradecido, para que esté en sintonía con el Señor. Así que Dios te pide que sueltes tus malos hábitos, que adquieras los hábitos de Dios, porque eso te va a llevar a una cosa. Mientras más adquieras buenos hábitos, más te vas a acercar al Señor. Y mientras más cerca estés del Señor, te vas a convertir en su amigo. Y cuando fortalezcas esa amistad, ¿sabes qué va a pasar? Vas a llegar a conocerle. Eso así es. Y como resultado, Dios te va a usar porque le conoces. Y te va a usar con una gran autoridad. Así como el mismo David lo llegó a hacer. El Señor lo preparó para llegar a ser el rey. Pero antes de llegar a ser el rey de Israel, Dios ya le había dado una autoridad. La autoridad que fue conocida por todos los demás. El mismo David escribió
delante del Señor, clamó al Señor diciéndole: oh Señor, crea en mí un limpio corazón y renueva un espíritu recto dentro de mí. Quiero dejarte ese reto y para que sigas escuchando por qué debemos adorar al Señor y por qué el Señor hoy tiene algo importante que decirte. ¿Sabes qué es una adoración en espíritu? Marlon hacía referencia a un versículo de la Biblia que está en Juan 4:23, lo cual resalta ahí que el Padre está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Yo te digo que la adoración tiene que ver en involucrar todo el corazón, porque sin pasión no hay una verdadera adoración en espíritu. En Deuteronomio 6:15, Moisés establece cómo el pueblo de Israel debería de amar a su Dios, el cual dice: y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esto nos dice que nosotros como personas humanas tenemos que vivir una vida integral, íntima ante Dios, porque si no, no existe esa conexión en el Espíritu Santo. Cuando amamos al Señor, de esa misma manera adoramos, porque no podemos amar a alguien que no le conocemos. Entre más cerca estamos de Dios, más podemos conocerle. Entre más le conocemos, más sabemos cómo adorar. Entre más lo adoramos, más exaltamos el nombre del Señor. Debemos de pedir al Padre de que nuestro espíritu se pueda conectar con su espíritu. Muchas veces el espíritu está dispuesto, pero la carne no quiere aceptar, no quiere doblegar rodillas, no quiere dejar el teléfono por un momento, no quiere dejar de ver tele más para adorar al Señor. Pero ¿qué es nuestro reto? Nuestro reto es que la carne se someta al espíritu, porque mayor debe ser el espíritu a nosotros que conocemos qué es estar cerca del Señor. Yo te reto a ti también, para que tú puedas decir: ¿qué tiene más peso en mi vida ahora? ¿El espíritu o la carne? ¿Qué me está afectando en no dejar fluir el Espíritu Santo en mi vida? Gracias a Dios, desde muy pequeño nací en una familia cristiana y fui desarrollando tema de ministerio en la alabanza o en evangelismo. Y me recuerdo que como a los 8 años de mi vida viví el primer amor ya conscientemente, donde no me importaba el tiempo, no me importaba si de verdad había mal clima para ir a hablar del Señor, no me importaba si nos iban a dar comida o no al lugar donde íbamos a hacer evangelismo. Y eran aquellos lugares remotos, prácticamente en Izabal, donde yo con toda pasión, porque estaba ese amor hacia el Señor, no me importaba si de verdad iba a pasar o no iba a pasar buenos ratos. Pero nuevamente salía la oportunidad y volvía a ir al evangelismo, volvía a ir a llevar esa alabanza al pueblo que no conocía del Señor. Pero todo eso se hacía porque había una pasión. Sin pasión al Señor no puede haber una adoración en espíritu. ¿Tú estás viviendo como un adorador en espíritu y en verdad? Y sabes de vivir en la verdad. Y toda verdad la vamos a encontrar en la palabra de Dios. Y una verdad preciosa que esta mujer se le está siendo revelada es que el Mesías, al que todos estaban esperando en ese momento, estaba hablando con ella. Y él estaba respondiendo una inquietud que tenía en su corazón. ¿Dónde adorar? ¿Es en el templo o es en este monte? Pero Jesús dice que no es el lugar, sino que es a quién debemos adorarle. Y es al Padre, es a nuestro Creador, es a nuestro buen Dios. Y es ahí donde necesitamos a Jesús, porque Jesús es el camino y la verdad y la vida. Recuerdo cuando tenía 7, 8 años, estaba en mi grupo de iglesia en el hogar y me hicieron una pregunta: ¿quién quiere hoy recibir a Jesús? Y dije yo quiero recibir. Entonces oraron por mí, me guiaron en esa oración de fe y a partir de ese momento pues empezó mi vida cristiana. Y ha sido un proceso día a día. Ha sido un proceso porque he tenido muchas veces altibajos, pero en este tema de oración me ha costado mucho, porque he tenido a veces muchos distractores. Yo sé que tú como joven también los has tenido. ¿Y ahora qué hacer? ¿Y ahora qué hacer? Bueno, para empezar ya tenemos a Jesús, pero quien nos guía realmente a introducirnos a esa oración profunda es el Espíritu Santo. En 1 Corintios 2 menciona que es el Espíritu Santo el que conoce lo más profundo del corazón de Dios.
Es Él realmente el que te va a ayudar a ti y a mí a poder entrar a ese tiempo de adoración. Es su poder realmente lo que necesitamos. ¿Por qué razón? Porque muchas veces tú y yo lo podemos hacer como yo pienso, pero realmente es el Espíritu Santo el que nos va a llevar a esa oración que Jesús quiere, que Dios quiere, porque quiere que llegue a su corazón, a lo más profundo y poder estar en su presencia. ¿Podemos hoy entrar a ese tiempo de adoración? Claro, Jesús ya está con nosotros. Jesús es el que perdona nuestros pecados y es el que nos presenta limpios ante nuestro Padre. Y es el Espíritu Santo el que nos guía a toda verdad, a saber cómo adorar a nuestro Padre bueno. Y es por eso que el tiempo ha llegado y el tiempo es ahora. Así que toma toda la libertad que el Señor te ha dado para que hoy juntos podamos ser esos adoradores en espíritu y en verdad. Así que el Señor Jesucristo, a través de la historia y la vivencia con la mujer samaritana, reveló una de las verdades más maravillosas que todo cristiano puede disfrutar hoy día. Reveló el Señor que hay un secreto que ninguno debemos ignorar. Y este es que ni es aquí a mi izquierda ni es aquí a mi derecha, sino que es acá, adentro de mi corazón, donde brota la verdadera alabanza, donde el Espíritu se manifiesta y nos permite entrar en comunión con el Dios verdadero. Es aquí adentro donde le rendimos culto a nuestro Dios. La presencia de Dios está más cerca de lo que crees. Te invitamos a que con tu familia en este momento puedas unirte y adorar al Padre con nosotros, pidiéndole que nos dé un corazón de acorde a su voluntad. Dame un corazón para adorarte. Enséñame a vivir por tu espíritu. Hazme oír tu voz dentro de mí. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás, Señor. Dame un corazón para adorarte. Enséñame a vivir por tu espíritu. Hazme oír tu voz dentro de mí. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás, Señor. Crea en mí, oh Dios, un limpio corazón y renueva en mí un espíritu recto. Crea en mí, oh Dios, un limpio corazón y renueva en mí un espíritu recto. Oh Señor, anhelamos, Señor,